Arrancar entonces con esta diapositiva que es un resumen de lo que es el programa de la asignatura, ¿sí? Entonces, básicamente, ¿qué motiva un poco esta asignatura? Y aquí, digamos, es una motivación centrada en, digamos, en tres aspectos básicos que están ligados a la forma en cómo en Estados Unidos definen cuáles son los mejores trabajos para la gente cada año, ¿cierto? Esos tres aspectos básicos son el salario medio, o sea, pues obviamente la platica es importante. Entonces, si ustedes observan acá, por ejemplo, en el tema de, pues estos no son los 100 salarios de diferentes carreras, no los 100 mejores salarios de diferentes carreras, pero sí en el tema tecnológico, este reporte de 2022 muestra al científico de datos con un ingreso más o menos de $120,000 anuales, ¿no? Eso es anual. Pero adicionalmente ellos califican también la satisfacción en el trabajo y pues tienen una satisfacción más o menos alta que es de 4,1 sobre 5. Y finalmente la cantidad de ofertas de trabajo que se conseguían en ese año, que son 10,000 ofertas de trabajo en Estados Unidos. Si uno mira aquí, yo tengo el reporte año a año, este ranking que saca Glassdoor, es una empresa que básicamente le gusta hacer eso, muestra el ranking de 2016 en donde fue el primer puesto hasta 2019 y después entre 2020 y 2022 fue entre tercero y segundo puesto. Obviamente por el tema de pandemia se cambió el orden y se fue, por ejemplo, el full stack engineering para arriba porque pues, se necesitaba mucha más gente desarrollando software, digamos, tradicional. Eso hoy, por ejemplo, este es otro sitio, este es básicamente de este segundo sitio, de Money Use News, en donde presentan los 100 mejores trabajos, ahí sí son de todas las carreras, ¿cierto? O sea, creo que el primero en Estados Unidos es enfermería, está de primero, top uno por pago, por ofertas, por todo lo demás. Y ellos acá, por ejemplo, en 2025 está el científico de datos que está de octavo, pero de todas las carreras, ¿cierto? Entonces, pues está bastante bien. Creo que ahí arriba, como en el puesto 6 está ingeniero de software, ¿sí? También está muy bien rankeado. Y si nosotros damos cuenta aquí, por ejemplo, para 2025 ya hay 73,000 ofertas de trabajo en esta área, en científico de datos, solo en Estados Unidos, ¿sí? Ellos todo lo llaman América, pero realmente es Estados Unidos, ¿no? El salario medio es de $108,000 al año, que es más o menos entre $90,000 y $120,000. Es el rango en el que están contratadas las personas aquí. Y pues lo que les piden, no, ni siquiera es maestría de doctorado, es que sea un pregrado especializado en el área, ¿sí? Entonces, pues digamos que muestra un poco que obviamente el área de tecnología va apuntando a un área que es bastante creciente en necesidades y bastante creciente en buenas condiciones para los trabajadores. Adicionalmente, ¿qué se necesita para poder llegar a ser un científico de datos? En forma general, son estas, ahorita vamos a entrar un poquitico en detalles porque la gente dice científico de datos y pues no todas las empresas están contratando científicos de datos, contratan científicos de datos, a veces contratan ingenieros de Machine Learning, ¿cierto? Que tienen una pequeña variación con el perfil de científico de datos. A veces contratan analistas de datos, que básicamente es como alguien que apenas está en el camino a convertirse a científico de datos, es como una etapa previa, es como ser un junior después de ser un senior en ciencia de datos. Contratan también analistas de inteligencia de negocios. Entonces son áreas que son muy relacionadas, pero que tienen unas pequeñas variaciones y que las habilidades pues cambian un poquito. Si quieren entrar a más profundidad, aquí en este link que les queda acá, pueden entrar y mirar todas las posibles cosas. Hay una que es totalmente diferente a lo que vamos a ver en el curso, que es el ingeniero de datos. Eso sí es bien diferente, o sea, a pesar de que dice datos, no, el ingeniero de datos está más relacionado a dos perfiles que nosotros aquí también mezclamos en Colombia. Los que hacen todo el diseño de las bases de datos, o sea, están ligados como a la parte de bases de datos relacionales, no relacionales y demás. Y está
Otro es la gente de soporte, la gente de infraestructura que se encarga de dejar todo listo para que los científicos de datos puedan hacer su trabajo. ¿Sí? Entonces ellos son los que encargan de manejar la nube, de repartir los recursos. Eso es otro tipo de, digamos, de forma de ver el ingeniero de datos dependiendo del país, ¿no? Entonces, eso vemos ahorita un poquito más cosas, pero digamos que cuáles son las áreas importantes y todas no las vamos a ver en este curso, obviamente. Una que dice ingeniería de software, pero es programación e ingeniería de software, ¿cierto? Si ustedes se dan cuenta, allí se habla mucho de lo que es programación en Python, R, MATLAB, programación para la nube, bueno, basando en diferentes nubes, las que sean, pero adicionalmente se habla de buenas prácticas y arquitecturas. Es decir, normalmente cuando se contratan, por ejemplo, personas que no tienen la formación en ingeniería de software y hacen una solución, la solución es un bendito script en código espagueti de 200 líneas que solo él entiende. Y eso pues ya se ha vuelto un problema muy importante para las compañías y por eso no les sirve. Y necesitan que las personas sepan programación orientada a objetos, que partan las cosas bien organizaditas y que si la persona se va o lo van de la empresa, pues el que llega pueda entender lo que está hecho, ¿cierto? Entonces, esta línea es importante y pues tienen que tener, digamos, claridad en que llegar con código espagueti no va a ser una solución para ninguna de las compañías. Hay otras cosas que están relacionadas con las habilidades comunicativas. Primero, normalmente los científicos de datos y pues toda esta gente que trabaja en estos diferentes perfiles tienen que saber comunicarse, ¿cierto? Tienen que poder hablar con una persona que le está explicando cuál es el problema que tiene para tratar de definir cuál es la necesidad real que tiene. A nosotros, por ejemplo, cuando vamos a hacer un desarrollo de software en cualquier empresa, uno va a hablar con el cliente y el cliente de una vez le dice, no, yo quiero esto. Y usted, pero a ver, cuénteme qué es lo que hace, cómo lo hace, por qué lo hace, bueno, todo lo demás. Y uno se da cuenta que lo que él quiere no es lo que realmente necesita, ¿cierto? Entonces, en ese diálogo uno tiene que tratar de encontrar realmente cuáles son las necesidades de las personas. Porque si uno llega y dice, ah, yo quiero que me sistematice lo que estoy haciendo en el día a día, pues básicamente puede llegar uno a sistematizar el desorden de lo que está haciendo el cliente en el día a día. Entonces, realmente no es lo que él expresa no es realmente lo que él necesita. Bueno, entonces allí se necesitan habilidades comunicativas para, por ejemplo, en este caso, poder sacar requerimientos, poder definir qué es lo que se necesita para desarrollar o soportar con software, en este caso para desarrollar o soportar con una solución inteligente, pero adicionalmente poder mostrar esos resultados después de haber hecho el proceso frente a gerentes, frente a términos medios de una compañía y demás. Es decir, tener esas habilidades para poder sacarle cosas a las personas, sacarles conocimiento no solamente a los usuarios, sino por ejemplo a expertos, poder hablar con ellos y demás para poder meterse en el área, ¿cierto? Si por ejemplo yo nunca he trabajado en EPS y pues me mandaron a un proyecto, pues yo no puedo llegar allá y pues no saber nada de EPS, me toca leer, entender, tener una terminología básica para poder hablar con las personas y poder sacar esa información y poder yo decirles, no, mire, es que los resultados muestran que ciertas condiciones llevan a que una persona tenga una cierta enfermedad y poder decir ellos, pero eso es ilógico y uno, uy, o sea, no, no es que no sabía nada de la enfermedad, perdón, y no sé, no, o sea, son cosas que se tienen que ir ganando en cada una de las áreas de investigación en las que uno se meta, en investigación, desarrollo y demás. Entonces, básicamente, capacidades de comunicación verbal, escrita, ¿cierto? Hacer bien presentaciones y demás. El tema de gestión de datos. Pues el tema de gestión de datos se centra en que los datos que ustedes van a utilizar para hacer proyectos de ciencia de datos, minería de datos o como lo quieran llamar, estarán no aquí como lo vamos a hacer en el curso. En el curso yo casi que les digo, mire, aquí está nos encontramos estos datos y ya, y los procesamos. Allá en la empresa no va a ser así. En la empresa puede que haya una base, un sistema de información de procesamiento de datos diarios. Entonces allá habrá una base de datos relacional y usted tendrá que de allá sacar datos. Pero puede que además la gente tenga archivos de Excel en sus computadoras con datos que son complementarios y pues de allá tendrás que sacar datos.
Y es posible que ciertos datos tengas que sacarlos de entidades por fuera de tu empresa o de la empresa donde estás haciendo el trabajo. Por ejemplo, necesitas datos relacionados con las cédulas, de dónde se expidieron, bueno y demás, pues te tendrá que ir a la Registraduría Nacional a comprar esa información o a otras entidades, ¿cierto? Cámaras de comercio y demás. Entonces, esa extracción, preparación y demás de datos es lo que se llama ETL, extracción, transformación y carga, ETL por sus siglas en inglés, de Extract, Transform and Load. Y esa información, pues obviamente tiene que procesarse, organizarse, porque la gente no se le va a entregar, como normalmente vamos a ver acá en muchos ejercicios, que los datos ya vienen pulcros, limpios, organizaditos. No, en la vida real no pasa eso, ¿cierto? En la vida real van a encontrar que los datos están mal y que tienen que organizarlos y demás. Entonces allá van a tener que aprender a hacer uso de, por ejemplo, SQL, no sé si saben SQL, consultas de bases de datos relacionales, lenguaje SQL es básico, bases de datos no SQL también tendrán que sacar bases de datos, como sacar datos de archivos y demás. Además, en algunos contextos van a tener que hacer procesamiento de lenguaje natural, es decir, las cosas las encuentran en documentos y los documentos nosotros los escribimos en texto prosaico, no estructurado. Entonces, pues cómo sacamos información de allí, de eso vamos a ver algunas bases muy sencillas de cómo hacer eso. Hoy toda esa línea pues se desarrolla mucho con LLMs o con técnicas basadas en representaciones basadas en embeddings y bueno, ahí hay un resto de cosas. Y adicionalmente visualización de datos. Inclusive aquí en el pregrado tenemos una asignatura lectiva de visualización de datos. Solo la asignatura es ver visualización de datos. Creo que en la maestría también la están dando, ¿cierto? ¿Sí? Bueno, existe la materia. Adicionalmente, otro tema que es importante es inteligencia artificial. Normalmente antes, digamos, lo que nosotros podíamos encontrar en el mercado de gente que trataba de predecir y demás, eran los estadísticos, eran los que más trabajaban en esa área, ¿cierto? Y sus trabajos como estadísticos pues se centraban en técnicas estadísticas, cosa que es importante conocerlas también, ¿cierto? Pero con el tiempo, la mayoría de digamos, de algoritmos, técnicas que están mostrando los mejores resultados no son solo las estadísticas, sino que están más centradas en inteligencia artificial. Entonces allí hay que aprender un resto de cosas, ¿cierto? De esto vamos a ver varias y la gran mayoría a modo de uso. La usamos para que nos entregue algo que necesitamos y un par de algoritmos los vamos a ver por dentro, vamos a conocer por dentro cómo operan, pero el curso no es de inteligencia artificial, ¿cierto? Entonces, pues simplemente como para que se den cuenta que también es importante conocer cómo funcionan por dentro los algoritmos, porque en la medida que tú sabes cómo funcionan, puedes saber qué cosas le están fallando o no a lo que tú estás haciendo desde la parte como usuario de estas herramientas. Y finalmente algunos fundamentos. Aquí, digamos, no aparece un área específica que diga matemáticas, porque realmente de matemáticas se necesitan como dos conceptos fundamentales, una parte de cálculo diferencial y una parte de álgebra lineal, esos son como los más importantes, y estadística, esas son como las tres cosas digamos, del área de fundamentación. Entonces aquí colocamos fundamentos y se centra el tema de matemáticas, el tema también de ¿cómo se dice? De la capacidad de resolver problemas, ¿cierto? Eso es fundamental. Creo que todos cuando estudiamos ingeniería uno dice, a eso es que entramos, ¿no? A mirar cómo resolvemos problemas. Entonces eso es fundamental acá. Miren, aquí está por ejemplo un cuadro ya un poquito más detallado dependiendo de qué quiere ser. Si quiere ser ingeniero de datos, que como les digo es una cosa muy diferente a lo que es ser científico de datos o analista de datos o ingeniero de machine learning y demás, pues los puntitos verdes reflejan lo que necesita y los puntitos casi que no se ven es porque casi no lo necesitas, ¿cierto? Entonces estos de aquí que están por aquí que casi no se ven es porque casi no lo necesita, esto lo necesita más o menos y estos sí son supremamente importantes. Y se observa que es muy diferente, o sea, un ingeniero de datos es muy diferente a un científico de datos. En el científico de datos y el analista de datos, como les digo, esto es como si fuera el aprendiz
llegó a un punto de aprendizaje y después sigue en el camino y pasa a ser científico de datos. Si nos damos cuenta, en el tema de científico de datos, programación, ingeniería de software, está la bolita grande, ¿cierto? En las habilidades comunicativas, pues está también grande. Estadística y matemáticas. Estadística está muy importante. Matemáticas no tanto. Entender cosas, básicamente, pero realmente a profundidad no necesariamente. A menos de que vayas a ser investigador. Sí, pues si ya quieres ser investigador, ahí sí ya te tocó matemática al piso. Y todo el tema de procesamiento de datos e inteligencia artificial pues son muy importantes, ¿de acuerdo? Entonces pues digamos que vamos a buscando llegar a ese camino. El curso como tal tiene un objetivo general que es conocer, comprender y saber utilizar técnicas de minería de datos, básicamente para resolver o para encontrar patrones, tendencias y demás en problemas concretos de extracción de conocimiento. ¿Sí? O sea, yo necesito, tengo unos datos y quiero que esos datos me den cosas que sean importantes, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo no espero que, por ejemplo, el señor que tiene un supermercado o un, digamos, un mercado grande ahí en el barrio, que tiene datos ahí de todas sus ventas, de todos sus clientes, me dé los datos y me diga, no, mano, encuentre algo bueno ahí, algo que me sirva a mí para hacer alguna cosa aquí en y usted llegue allá con un reporte, hizo algoritmos y demás, y le diga, no, tiene que poner el pan al lado del huevo. Pues él se va a quedar así como eso lo sabe mi abuelo hace 30 años, 50 años, ¿cierto? O sea, es normal que una persona en una tienda de barrio o donde sea, si va a comprar pan, lleva huevo. Ah, no, no, sí, sí, entonces no, poner la leche al lado del pan, la misma historia. O sea, la idea es que tú encuentres cosas que realmente no estén, digamos que no estén sabidas por los expertos. O sea, los expertos no se imaginen eso y vean que sí exista una correlación o algo que los pone juntos. En esto hay una historia que creo que es de Walmart, no recuerdo si es de Walmart o de otra compañía, ahí se pelean quién fue el que salió con la historia. Y es que hace muchos años en Estados Unidos hicieron básicamente un conteo de productos que se vendían en ciertas franjas horarias. Y cuando hicieron ese estudio se dieron cuenta de que en una franja, los viernes en la tarde, se incrementaba la venta de pañales y de cerveza. ¿Sí? Y entonces, ¿por qué? Entonces, ¿qué hicieron? Al lado de las cajas colocaron los tipos cosas para que uno los vea más rápidamente apenas entra uno al almacén y colocaron los pañales y la cerveza al lado uno del otro. Y se incrementó más la venta. Entonces, ¿por qué? Entonces ya después volvieron a dejar eso y volvieron a preguntar, pero era solamente los viernes en la tarde. Entonces empezaron a preguntarle a la gente, ¿tú por qué estás llevando estas dos cosas? Y si era una mujer, normalmente era, decía, no, es que viene por los pañales del niño, pero en la noche mi esposo se pone a ver los partidos de béisbol y bueno, los de básquet, normalmente los que ellos veían. Entonces, pues yo le eché la cervecita. Entonces, para que disfrute su rato ahí y tal. Y si eran hombres, entonces el hombre, ¿usted por qué está haciendo el cargue de esas dos cosas? Entonces el hombre decía, no, es que yo venía por las cervezas para verme el partido esta noche y me acordé de los pañales del niño, si no estoy en el partido y me toca salir corriendo por los pañales. Entonces de una vez echaba las dos cosas. Entonces fíjense que en este caso encontraron algo que ningún SEO experto en todo el tema de marketing y bueno, lo que fuera del tema de ventas estilo grandes superficies, pues lo sabía, ¿cierto? Y encontraron algo que incrementó aún más las ventas, ¿cierto? Entonces, un poco eso es lo que se necesita. Cuando yo estoy haciendo algo, pues yo no voy a descubrir que el agua moja. La idea es que yo descubra algo que realmente es importante para el negocio. Entonces, este, digamos, es el objetivo general y los objetivos específicos giran alrededor de tener claro los conceptos y la terminología del tema, ¿no? Reconocer los beneficios de la inteligencia artificial y pues también sus limitaciones. Conocer las fases del proceso de desarrollo de un proyecto de minería de datos, que es el que está allí, pues obviamente en la literatura hay más, pero el más reconocido es ese y normalmente se utiliza ese, se personaliza y después yo digo, ay no, yo utilizo el de nosotros, pues no, cogieron este y lo personalizaron, ¿cierto?
Pero en general es un método que es muy estable. O sea, esto fue propuesto hace como a inicios del 2000 por allá y al sol de hoy lo que ha cambiado es casi nada, ¿cierto? No es como sucedió en el tema de ingeniería de software, que empezamos con los procesos de ingeniería de software y hubo un momento en que había más de 200 procesos de ingeniería de software. Hoy quedan como tres: Scrum, XP y yo no sé cuál otro, ¿cierto? Entonces realmente esto sí ha sido muy tranquilo y fue desarrollado por muchísima gente, investigadores, académicos, empresas, grandes, pequeñas y medianas. Entonces parece que el trabajo les ha quedado muy bien hecho. Y allí vamos a ver que todos los proyectos de minería de datos siguen más o menos esto. Primero están centrados en datos. O sea, si usted dice, ay no, yo quiero hacer, no sé, una investigación sobre las enfermedades del cacao, de los cultivos de cacao. Entonces le dice, ah, chévere, suena bien, o sea, predecir las enfermedades, o bueno. ¿Y datos? No, no tengo. No, pues o sea, empiece por primero a hacer proyectos que te busquen cómo sistematizar la recolección de esos datos, porque si no, no vas a poder hacer eso. Entonces fíjense que el tema no es decir no lo puedes hacer. El problema es que hay que definir qué se necesita para que dentro de un año, 2 años tú puedas hacer eso. Tienes que tener datos. Y datos en cantidad y en calidad. Ahora, ¿cuánta cantidad? No sabría decirles. Esa respuesta depende, porque puede que hayan problemas específicos en donde la cantidad pueden ser 200 registros y sean suficientes. Pero en otros problemas tú necesitas 1 millón de registros para que sea suficiente, ¿de acuerdo? Entonces, por un lado la cantidad dependerá mucho del problema y la calidad depende del proceso que tú haces y vas a estar revisando y mirando si realmente la calidad es la apropiada para que tú puedas hacer el proyecto de minería de datos. Después de tener claro que se necesitan datos y que debo tener datos, pues empieza todo el proceso, que es un ciclo. Si se dan cuenta que hay un ciclo, ¿cierto? No importa que acá hayan bidireccionales, acá hay un ciclo, ¿cierto? Ese ciclo arranca por comprender el negocio. Normalmente las compañías que se dedican a ciencia de datos se especializan. Es decir, yo soy una compañía de IA para el sector petrolero, ¿sí? Y usted le dice, ay, pero usted sabe IA y no sé qué, hagamos una vaina por un EPS. Y dice, no, yo no sé eso, o sea, no tengo el conocimiento claro del negocio, ¿cierto? Hay empresas que se vuelven como multiárea de aplicación, llamémoslo así, ¿cierto? Pero pues básicamente tienen es grupos de personas especializadas por área, porque cada historia es un cuento diferente, ¿sí? Entonces, a pesar de que todos los conceptos de inteligencia artificial son transversales a las diferentes áreas de aplicación, el tema de la experiencia y del dominio del negocio son fundamentales para poder hacer cosas, ¿de acuerdo? Entonces, comprender el negocio. Después, analizar los datos y darse cuenta si conociendo el negocio y con los datos que tengo, yo pues estoy mirando el negocio, estoy mirando los datos, yo digo, ¿se puede hacer el proyecto o no se puede hacer el proyecto? ¿Sí? Y si al final yo digo, no se puede hacer el proyecto, yo defino, hay que hacer esto para que entre tanto tiempo podamos hacer el proyecto. ¿Sí? Pero esto es fundamental. En esta parte es que tú defines si el proyecto es viable o no. ¿Sí? Entonces, si ya defines que es viable, entonces te pasas a la siguiente parte. Te pasas a la preparación de datos. Tomas todos esos datos y los organizas de una forma en donde tú tienes 200 fuentes de datos. O sea, los datos están repartidos en varias tablas de bases de datos, en archivos de Excel, donde sea. Y tú llegas y los organizas en una sola tablita. ¿Sí? Una sola tablita, filas y columnas de datos. Esa tabla normalmente se conoce como vista minable, ¿sí? Y esa vista minable es donde tú vas a correr los algoritmos, ¿sí? Ahora bien, alguien diría, pero yo podría correrlo pues con todas las tablas repartidas por todos lados. Sí, claro, eso se puede. Pero pues obviamente los algoritmos son intensivos, son costosos en tiempo de ejecución y si ellos tienen todo en un solo lugar, se van a demorar muchísimo menos que estar haciendo consultas que te mandan por un lado y para otro y para otro y para otro, ¿cierto? Entonces normalmente es por eso que se hace, ¿sí? Tú podrías hacer, por ejemplo, en los que manejan bases de datos relacionales, una cosa que se llama una vista, y esa vista es básicamente una consulta sobre las diferentes tablas.
Tú consultas allí y puedes tener toda la información que está allá y si la dejaste bien organizadita, pues te servirá. Pero va a ser mucho más lento a que si tú coges esos datos y los materializas en una tabla, en un archivo, va a ser mucho más rápido la ejecución. ¿De acuerdo? Después corren los modelos o los algoritmos o las técnicas de inteligencia artificial. Y fíjense que yo digo corren los modelos. Yo no estoy diciendo corre el modelo, estoy diciendo modelos. ¿Por qué? Porque resulta que, por ejemplo, aquí puede existir, no sé, XYBox. Es un modelo específico de inteligencia artificial que sirve para diferentes tipos de problemas, que en general da muy buenos resultados y entonces la gente dice, ah, XYBox, y llegan a modelamiento y XYBoss y lo que dijo XYBoss y van para producción. Eso nunca se debe hacer, ¿sí? O sea, yo debo evaluar diferentes modelos. Es algo así como que yo tengo un problema y ese problema, no sé, un problema de la vida real en general es multidisciplinar, o sea, implica sociólogos, filósofos, ingenieros, abogados, o sea, en general es así. Y uno, por ejemplo, acá en la universidad se da cuenta, cualquier cosa que va a hacer, la hace el ingeniero, ¿no? Y no, eso necesitas eso, y pasa a compras, y hay un abogado, y después pasa a no sé dónde. Entonces hay mucha gente que está revisando y dándose cuenta de diferentes perspectivas de un problema concreto o de un trámite en este caso. Puede ser eso bueno o malo, eso es otra historia, pero en general en la vida los problemas complejos requieren un análisis desde diferentes perspectivas, ¿cierto? Entonces aquí es lo mismo, es como si yo ya tengo los datos, quiero hacer algo con ellos y yo tengo ahí 10 modelos. Y los modelos son unos orientados como desde la perspectiva estadística, otros son desde la perspectiva de aprendizaje basado en casos, que es una técnica de inteligencia artificial, otros son basados en la inferencia de reglas por árboles de decisión, otros son basados por ensambles, por no sé qué. Entonces todos te dan unas visiones diferentes y con esos análisis tú puedes tratar de decir, ah, bueno, ¿qué es lo que más me sirve? Porque a este le va mejor en esto y a este le va peor en esto. O sea, ese análisis es el que te permite llegar a escoger ahora sí el modelo con el que te vas a ir a producción. ¿Sí? Pero nunca, nunca se enamoren ciegamente o fanáticamente de un algoritmo. Eso no se hace, ¿de acuerdo? Después de hacer eso, y pues aquí en el modelamiento tú vas probando los algoritmos, vas obteniendo resultados de qué tan buenos son o no, llegas a la fase de evaluación. La fase de evaluación no es evaluar el resultado de los algoritmos, es más como darse cuenta de todo el proceso desde comprensión del negocio y decir qué hicimos bien y qué debimos hacer mejor o qué podemos mejorar. No solamente en el tema de los algoritmos, sino también en el tema de las encuestas, de cómo hablaron con la gente, bueno, de diferentes cosas. Y con esto se define si vas a producción o no. O sea, si realmente sacas a despliegue tu producto de inteligencia artificial. Entonces, si tú dices aquí que no, faltaron cosas, nos dimos cuenta de errores y demás, pues entonces repites el ciclo. Por eso estas líneas negritas de acá. ¿De acuerdo? Entonces se repite el ciclo y si no sales a producción. Y salir a producción no es un tema de menor importancia, ¿cierto? Pero sí tiene muchas cosas que pueden ser diferentes. Es decir, yo puedo tener una solución que sea básicamente entregar un reporte al gerente. Entonces le saco el reporte todos los meses. Esa puede ser una solución. Entonces uno dice ahí, pero ¿cuál es el despliegue? No, pues una vaina que dé clic y le salga el reporte, ¿cierto? Pero en otros casos puede ser, por ejemplo, un préstamo bancario. Entonces se hizo todo el tema para definir cuáles son las reglas para prestarle a una persona plata y después eso qué implica que en el sitio web del banco haya una nueva opción, que la gente digite su información y que al final le diga, bueno, ¿me prestan o no? Y presiona el botoncito y le dice, no, no, no le vamos a prestar. ¿Sí? Ni traiga papeles, o sea, ¿para qué? ¿Cierto? Sí, 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 pues entonces venga, mire, a tal hora puede traer los papeles o mándelos por correo. Bueno, habrá otro proceso adicional, pero en este caso fue la toma previa de la decisión, ¿cierto? Obviamente la persona podría mentir ahí y después mandar los papeles, ¿cierto? Puede ser. Pero si lo hace, pues allá el que recibe los papeles chequeará si es verdad lo que yo le había dicho antes y pues dirá, no, pero es que usted nos cambió aquí información y al cambiar información, entonces vaya para la casa, no le vamos a prestar, ¿de acuerdo? Inclusive la aplicación podría ser que la persona monte todos los documentos, de ahí se extraigan los datos y con eso haga
la recomendación de prestarle o no prestarle. Entonces tendríamos que utilizar herramientas ya más estilo LLMs que leen imágenes, extraen datos, los llenan, los utilizan, lo pasan a una base de datos estructurada, recomiendan, ahí hay muchas más cosas, ¿cierto? Entonces depende de qué vaya a hacer yo como despliegue, ¿de acuerdo? Entonces, todo este proceso es lo que vamos a estar haciendo en el curso, ¿sí? Vamos a estar haciendo temas de análisis, preparación, modelamiento, evaluación y demás. ¿Qué técnicas vamos a darles prioridad en el curso? Porque el curso pues tiene una longitud de 16 semanas, 2 horas diarias, 2 horas semanales. Entonces realmente vamos a ver solo algunas y algunos problemas. Los problemas más importantes o las tareas más importantes de ciencia de datos son clasificación, que tiene una hermanita ahí que se llama regresión. Clustering, que es el agrupamiento de datos que no están previamente clasificados. Reglas de asociación, esas son las más importantes. Vamos a ver aparte un poquito de análisis de series temporales, que tiene una pequeña diferencia con lo que yo llamé aquí como regresión dentro de clasificación, ¿sí? Y vamos a ver algunos de todos estos algoritmos. La mayoría los vamos a usar, algunos sí vamos a entender cómo funcionan por dentro, ¿de acuerdo? Y en cuanto a herramientas, la asignatura está orientada básicamente a dos herramientas. Esta que es RapidMiner, que yo les mandé ya un mensaje, no sé si les llegó a todos, para que lo pudieran bajar, instalar y demás. Y pues el resto del, digamos, eso va a ser una parte del curso y después el resto va a ser en Python con Colab, básicamente. O bueno, si ustedes utilizan Jupyter o lo que sea, pues lo podrán hacer. Y si alguien, por ejemplo, está interesado en la parte de la exposición, en trabajar, por ejemplo, en SQL Server y cómo se hace la minería de datos allí en SQL Server, pues lo podríamos tener en cuenta. Saber elegir técnicas apropiadas, no todas las técnicas son las más apropiadas, cómo hacer la evaluación de modelos. Esta parte normalmente la hacemos en pregrado, que es la implementación de algoritmos, como para decir yo lo entiendo, pero además lo programo y lo muestro, pero aquí no nos da el tiempo. Entender conceptos de minería relacionados con el web, que están, digamos, por ejemplo, el tema de web scraping. Hoy por hoy eso ya es cada día más sencillo y es muy importante porque muchas de los datos que yo necesito sacar los consigo en el web, pero pues hacerlo manual es una cosa terrible, ¿cierto? Y conocer temas de congresos, eventos o relacionados con el tema por si se quiere hacer algún tipo de publicación. Bueno, en el primer corte que vamos a hacer, básicamente hay un taller de cierre de este corte que, digamos, me da a mí la tranquilidad de que entendieron todo, ¿cierto? Entonces, ese trabajito es, digamos, es largo, pero si lo hacen y lo entienden, yo ya sé que entendieron todo, ¿sí? Y pues hay otros, por ejemplo, un quiz un día, una cosa así. Normalmente son cosas pequeñas, ¿cierto? No son así cosas importantes. Segundo corte, básicamente es que empiecen a hacer el proyecto, ¿sí? O sea, con el primer corte usted ya tiene que haber quedado claro de qué es el tema de minería de datos, ya no solamente como lo estoy haciendo ahorita, que es como con 1 milímetro de profundidad, sino con un buen dominio. Y ya empiecen a pensar qué proyecto van a hacer. Obviamente lo mejor es que sea un proyecto específico o relacionado con su trabajo de grado, ¿cierto? Si pueden, de una vez conseguir datos relacionados y demás, para que el trabajo sea mucho más productivo, ¿cierto? Y no que ustedes estén haciendo por un lado una cosa y por el otro lado, pues aquí en el curso, una cosa diferente. Y allí la nota también incluye una exposición, ¿cierto? Entonces cada uno tendrá una exposición de un tema concreto. Y en el tercer corte, que es el final, que es el del 30%, pues es la sustentación final del proyecto de clase. ¿De acuerdo? Toda esa documentación la tengo y más. Pues si la necesitan, me dicen. Yo, pues va a quedar esto disponible, pues me cuentan. Listo, y ahí está mi información de contacto. Eh, Ahora no está llegando esta dirección. Toca colocar Artemisa aquí antes. No sé por qué, cambiaron algo allá Yo lo arreglo para que quede allí Artemisa y listo. Bueno, ¿preguntas sobre eso? ¿Hasta ahorita preguntas? Sí, Roxana, ¿se presenta Roxana de una vez? Porque hay varias caras nuevas, ¿no? Profe, quería hacer una pregunta.
porque algo que uno encuentra en la literatura cuando habla del modelo. Entonces uno encuentra en la literatura y te dicen el modelo es, te ponen el cuadrito con los datos, el procesamiento de los datos, los algoritmos y las métricas que usaste y te dicen este es el modelo. ¿Sí? Y lo otro son los algoritmos que tú ajustas al modelo y de los cuales tú eliges el que mejor le fue. Entonces eso a mí me causa esa confusión, porque se refieren al modelo del algoritmo como tal a veces, pero a veces el modelo. Sí, realmente lo que yo he visto es que es más común que el algoritmo sea es con lo que tú produces el modelo, ¿sí? O sea, eso es lo más común. El algoritmo es, por ejemplo, usted lo llama el decision tree en las aplicaciones, pero si tú vas al algoritmo en Weka, que es otro paquete para hacer, allá no se llama decision tree, se llama J48. Entonces el algoritmo es con el que tú creas el modelo, ¿cierto? Entonces se llamará J48, C5.0, CAR o lo que sea, ¿cierto? Ahora, lo que tú obtienes al final es un modelo. En este caso el modelo es un árbol. Por ejemplo, si estoy utilizando un Decision Tree o un J48, un árbol. Ese modelo es el que te permite a ti clasificar, ¿sí? Tú lo obtuviste con unos datos, pero los datos no son parte del modelo. Porque aquí ya te quedó el modelo. O sea, tú puedes arrancar solamente el arbolito, olvidarte de todo lo demás y con esto puedes predecir cuál es la nueva clase. ¿Le presto o no le presto plata a esta persona? ¿Sí? Entonces realmente esa es como la interpretación que se hace. La gente que ha metido ahí como todo en un revuelto es tratando de expresar que todo es importante, ¿sí? Es decir, si tus datos son un asco, pues tu modelo va a ser un asco, porque no va a salir nada bueno, ¿cierto? Entonces, de una u otra forma, sí existe una relación entre el modelo y los datos, porque si la calidad fue mala, pues el modelo va a ser malo. Pero realmente, a nivel de yo necesito usar el modelo, pues yo uso el modelo, a mí no me interesa todo lo demás. Lo demás ya fue hecho, ¿sí? Y es lo que pasa hoy, por ejemplo, con los modelos LLM. Si ustedes vieron la noticia esa de DeepSeek, de que ahora es fácil entrenar un modelo de gran escala, que los costos son bajos, que lo puede hacer cualquiera, pues también hay un montón de mentiras allí. Pues no cualquiera tiene 6 millones de dólares para entrenar un modelo LLM, ¿cierto? Entonces dice, pues bueno, sí, 6 millones de dólares comparado con los 100 millones de dólares que se gastaban OpenAI y demás, pues sí es una rebaja fundamental, pero pues yo no tengo ahí 6 milloncitos de dólares, ay, venga, acaba de entrenar un nuevo LLM y necesito 10.000 tarjeticas gráficas. Pues no, eso no es tan así, ¿cierto? Pero ellos hacen todo ese proceso de entrenamiento y a la final, si tú quieres utilizar DeepSeek, tú lo bajas y estás bajando el modelo. Y detrás, si utilizaron 6 millones de registros o de documentos o de no sé qué, eso es otra historia, ¿cierto? Pero tú tienes una versión ya entrenada que sí la puedes correr en tu computador. Bueno, no en todos, pero los puedes correr en un computador decente que sí está al alcance de nosotros, ¿sí? Entonces, por eso se separan esas dos cosas. El modelo es el resultado de la aplicación de un algoritmo de minería de datos que permite hacer algo, clasificar, hacer regresión o lo que sea. ¿Sí? En general esa es la mayor interpretación. Todo lo demás, por ejemplo, se tiene en cuenta cuando uno está haciendo procesos digamos, de evaluar la explicabilidad de una aplicación desarrollada en inteligencia artificial, porque tú tienes que revisar los datos para darte cuenta si los datos tienen sesgos, por ejemplo, datos de gente criminal en Estados Unidos, y pues usted en negro ya tiene alta probabilidad que quede clasificado como que es delincuente, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque los datos los sacaron de las cárceles y en las cárceles hay mucha mayor cantidad de población negra. Entonces, pues ahí hay un sesgo, ¿cierto? O sea, no, pues ya quedaron, bueno, yo creo que lo vemos en las películas hoy, o sea, muchas películas todavía se muestra ese sesgo de que eres negro, eres ladrón o quién sabe qué hiciste, ¿cierto? Eso está también en muchos problemas de datos. Entonces, cuando tú estás haciendo un análisis de explicabilidad, sí tienes que tener en cuenta no solo el modelo, sino los datos, cómo configuraron los algoritmos y bueno, todo lo demás. Pero la excepción normal es, algoritmo es con el que construyes el modelo y el modelo es lo que tú utilizas para resolver el problema que inicialmente ibas a tener.
¿De acuerdo? Bueno, en el sitio web pues va a estar la presentación que les acabé de hacer, ¿cierto? Pero adicionalmente va a estar el programa de la asignatura. Aquí está más detallado los créditos, los objetivos, la metodología, el contenido. Y lo único que no cumplimos de este programa es el tema de evaluación, ¿sí? Entonces el tema de evaluación es el que les acabé de decir. Primer corte, taller con algunos quizzes pequeños. Segundo corte, proyecto, fase uno y exposición. Y en el último corte, el proyecto terminado. ¿De acuerdo? Eso es lo único que cambia. Y pues está toda la lista también de contenido de eso. Bueno, vamos entonces a arrancar. Y a mí me gusta arrancar siempre con un ejemplo. Entonces, vamos a entrar a RapidMiner. Es esta la herramienta. ¿Sí? Entonces, esta herramienta básicamente es una cara de montones de herramientas que se utilizan para hacer ciencia de datos. Ciencia de datos que puede ser tipo Big Data, estamos hablando de miles de millones de registros que adicionalmente cambian muy rápidamente en el tiempo o que se capturan muy rápidamente en el tiempo, o puede ser una minería o ciencia de datos un poquito más tranquila, menos relajada, o sea, con menos variabilidad de datos, con menos cantidad de datos. ¿Qué se puede hacer? Si ustedes se registran, como yo les dije, que se registraran con una cuenta universitaria, .edu, normalmente es como si estuviéramos utilizando la licencia comercial. Es decir, ahí no hay ningún tipo de restricción. Si ustedes instalan la versión trial, solamente te permite manejar tablas hasta con 1000 registros o 10.000 registros, no me recuerdo bien, creo que es 1000, ¿cierto? Entonces ahí pues ya quedaste limitado con la cantidad de registros. Con la académica no tienen problema. Ahora, si ya tienes una base de datos de 20 millones de registros, pues tal vez procesarla en tu computador va a ser muy complicado, ¿cierto? Pero si ya pagaras la versión Pro con ellos, pues ellos te dan una nube detrás y siguen corriendo los mismos algoritmos, pero en la nube. Entonces la implementación es distribuida y te pueden dar una respuesta muchísimo más rápida, ¿de acuerdo? Cosa que no vamos a hacer en el curso, ¿no? Porque, digamos, siempre el costo es importante y pues no es el objetivo en este momento. Pero ya, por ejemplo, una empresa para la que uno trabaje, pues ellos ya podrán pagar ese tipo de cosas. Bueno, mirando qué vemos acá. Primero vemos esto que es el lienzo. Aquí es donde vamos a dibujar el proceso de minería de datos que vamos a desarrollar. Lea los datos, saque un modelo, muéstreme resultados y demás. Todo eso lo vamos a hacer acá. ¿Por qué utilizo esta herramienta? Porque vamos a ver los operadores como algo gráfico que va en un flujo. Pero eso cuando estemos haciéndolo en Python es la misma historia, pero programado. ¿De acuerdo? Pero es la misma historia. Ya. Tengo que leer los datos, pues habrán en Python unos operadores o unas clases que me permiten a mí leer los datos. Ah, que quiero crear un árbol de decisión. Aquí ponemos un operador árbol de decisión, pues allá tocará crear un objeto de la clase árbol de decisión para poder hacer lo que yo quiero hacer. ¿De acuerdo? Entonces, la idea es que nos concentremos en los conceptos y ya después miramos cómo en Python se hacen esos mismos conceptos. Bueno, entonces por acá está primero el lienzo donde yo voy a tirar allí los operadores. Está en este lado de acá el repositorio que es donde yo voy a tener todos los archivos o los datos o llámenlos tablas, como lo quieran llamar, pero es donde está la fuente de información, ¿de acuerdo? Están por acá todos los operadores, inclusive están organizados por la tarea en la que uno hace, limpiar datos, modelar datos, validar datos, bueno, y demás. Acá hay unos tabs importantes que me dicen, estoy en diseño, o sea, estoy diseñando mi proceso, ¿sí? Yo diseño aquí el proceso, lea algo, procéselo, entregue el resultado. Entonces, eso lo hago acá. Pero yo cuando le doy correr al proceso aquí con el botoncito azul, en el momento que yo le doy correr, pues ya puedo tener resultados. Entonces ya me podría pasar a la ventana de resultados y ver los resultados de lo que yo acabé de hacer, ¿cierto? Y adicionalmente hay estas dos herramientas, preparación turbo y modelo automático. La preparación turbo es como para hacer procesar los datos, procesar datos, ¿sí? Ahí no vamos a aplicar algoritmos de modelado ni nada de eso.
Y Automodel lo que hace es como tal crear muchos modelos, comparártelos y darte una línea base de cómo le diría a usted con ese problema. Ahorita vamos mirando eso, pero para que se vayan introduciendo en qué se ve allí. Cuando yo incluyo un modelo, por ejemplo, acá en mis datos yo tengo acá en Local Repository un montón de problemas o de datos, ¿cierto? Entonces, yo voy a crear aquí una nueva carpeta, lo voy a llamar minería 2025-01. Listo. Y entonces lo primero que voy a hacer acá es incluir un dataset con el que vamos a trabajar. El dataset con el que vamos a trabajar es un dataset clásico que se llama un test de medicamentos. El test de medicamentos básicamente es que hay una enfermedad, esa enfermedad tiene en el mercado 5 medicinas que funcionan y resulta que se han dado cuenta que algunas personas reciben una medicina y les da más mal que bien, ¿sí? Pero les cambian la medicina y le va bien, ¿sí? Entonces, a pesar de que son 5 medicamentos, pues cada laboratorio tendrá su historia y le meterá algo diferente. Entonces, lo que se quiere hacer es que un médico, cuando recomiende uno de esos 5 medicamentos, sea el que tenga más probabilidad de que le funcione a la persona. ¿De acuerdo? Ese es el problema. Entonces, digamos, ese dato lo tengo aquí en este archivo CSV. Por acá voy a hacer datos, texto en columnas, siguiente, separadores, coma y finalizar. Listo, este es mi dataset. ¿Sí? Básicamente tengo la edad, el sexo femenino masculino, tengo la presión sanguínea, si es alta, normal o baja, el colesterol, si es alto o normal, que yo sepa, a uno nunca le dicen que tiene colesterol bajo, entonces por eso está solo alto y normal. El nivel de sodio en sangre y el nivel de potasio en sangre. Y con esta información dicen qué medicina le sirvió a él. La droga Y. Entonces, de las 5, la droga Y le sirvió a él. La droga A le cayó mal, la B, la que sea. La que le sirvió a esa persona que tuvo esa información fue la droga Y. Entonces, estos señores que hacen, hacen un muestreo de gente, ¿cierto? Tratan de escoger el mismo número de mujeres y hombres, tratan de escoger en edades repartiditas, ¿cierto? De las personas que presentan la enfermedad. Entonces, si la enfermedad es desde los 20 hasta los 60, pues consiguen gente de todas las edades, que sean entre hombres y mujeres y demás, ¿de acuerdo? Hacen esos tamizajes, generan las 200 muestras y a esas 200 muestras le dicen, bueno, usted está enfermo, tome, llévese esta. La persona se va y no volvió, llama, no, me fue bien. Ah, bueno, listo, a la que le sirvió. A esta señora le dijimos droga Y y le fue bien, entonces registraron droga Y. Al segundo se fue, y él se fue y le habían recetado droga Y al otro día él viene con morados, con malestar, con lo que sea. No, te le quitan la droga y le ponen droga C. Y el señor se va y llama, no, sí, esa era, me cayó bien. Entonces, TIN, droga C, ese es el segundo registro. Y así con ello construyen una muestra, en este caso, si se dan cuenta, de 200 registros, por eso se llama DRUG 200. 200 registros de pacientes ya con la medicina que les sirvió. ¿De acuerdo? Entonces, con esas que vamos a trabajar y vamos a tratar de hacer algo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es aquí en RapidMiner importar ese dato, ¿sí? Entonces, por acá dice importar el dato, yo le doy clic, le doy a mi computador y voy a buscar dónde está el archivo. El archivo lo tengo aquí organizado en esta sesión, entonces me voy para allá y le digo que es este archivo. El archivo se puede cargar en CSV o en XLM, en Excel o pueden ser de otros formatos. Ya dependerá de si tú instalas algunos lectores para diferentes formatos. Que eso simplemente es agregarlos allí como plugins a la herramienta. Entonces le digo siguiente y él acá ya me saca los encabezados y me saca los contenidos y me dice allí alguna información, si yo lo tengo codificado en otro formato, bueno, ese tipo de cosas que son básicas de acá. Le doy siguiente, él de una vez identifica cuáles son los tipos de datos de las columnas. Entonces, por ejemplo, se da cuenta que la primera columna es entera, se da cuenta que la segunda columna es polinomial, que en últimas es diferentes valores categóricos, ¿sí? Femenino, masculino,
no binario, o sea, serían 3 valores. Acá realmente él dice polinomial, pero nosotros realmente en este dataset solamente tenemos femenino y masculino, o sea, es binomial, 2 valores. Entonces yo puedo venir acá, decirle clic derecho y le digo cambiar el tipo y le digo que es binomial, 2 valores, ¿de acuerdo? Por ejemplo, la presión sanguínea. La presión sanguínea dice que es alta, baja o normal. O sea, ahí sí es polinomial, tiene 3 valores, más de 2. El colesterol. El colesterol decimos que tiene 2 valores solamente, entonces podemos también decirle que cambia a binomial. El sodio dice que es un valor real. El potasio dice que es un valor real. Y la variable objetivo, que es lo que queremos predecir, ¿cierto? Es polinomial, porque tiene 5 valores, droga A, B, C, X y Y, ¿cierto? Entonces yo le digo, sí, es polinomial, pero adicionalmente cambiémosle el rol. El rol, en este caso, es que esta columna es la columna de etiqueta. Fíjense que pasó a verde. O sea, es lo que yo quiero predecir. Ese es el label o la variable objetivo o target, también la conocen así. Entonces ya quedó definido que con base en estas variables yo voy a predecir esta variable. ¿Sí? En la literatura es como decir, esta es mi y estas son las f de x. ¿Se acuerdan? En matemáticas y igual a f de x. Y en este caso sería x1, x2, x3, x4, x5 y x6. Serían 6 variables para predecir esto. Damos siguiente y pues yo la voy a guardar allá en minería de datos y la voy a llamar drog200 también, finish. Resulta que apenas la cargué, él me abre aquí el de resultados. Si se dan cuenta que me pasé a la ventana de resultados. Y pues allí veo la tabla. ¿Sí? Ya está cargada. Voy a arreglar algo que hice mal y es que normalmente yo acá creo un folder que se llama data y en ese folder data es que yo meto los datos para que me quede separado de los procesos de minería de datos. Entonces yo creo otra carpetica que se llama procesos y allá me quedan los procesos, ¿cierto? Entonces en minería de datos tengo la data que está aquí, que en este caso es doble clic y abro el archivo. Ahora cuando yo hablo del archivo, yo puedo ver información estadística de las columnas. Entonces, por ejemplo, la primera columna, la columna droga, yo puedo ver a nivel de que el tipo de dato es nominal o polinomial, como lo llamamos, que no tiene valores perdidos. Fíjense que aquí dice missing, o sea, valores perdidos, como que faltan datos, no los tiene, o sea, está limpio, está perfecto para mostrar aquí el resultado. Y aquí miramos, por ejemplo, en los resultados cuáles son las distribuciones de los datos de este archivo, de este drog200. En este caso, de todos los registros, de los 200 registros, tenemos 91 registros que son droga Y. Tenemos 54 pacientes que les sirvió la droga X. Tenemos 23 pacientes que les sirvió la droga A, 16 que les sirvió la droga B y 16 que les sirvió la droga A. ¿Cierto? Ahora yo les pregunto, cogimos 200 personas, mujeres, hombres de diferentes edades, con diferentes valores de colesterol, con diferentes valores de presión sanguínea. Bueno, eso, hice un muestreo. Y al final tengo estos datos, solo estos datos. Y usted es un médico. Le llegó un paciente. ¿Qué le receta? Solo con eso. ¿Ah? ¿Cuál de las 5 drogas le receta? No, ese ya es un médico pensando en dinero, pensando en el bien del paciente. ¿Cuál ¿Ah? La Y, ¿cierto? Porque de 200 a 91 les cayó bien. ¿Sí? Esto es lo que acabaron de hacer, es lo que hace un clasificador que se llama el modelo por defecto. ¿Sí? El modelo por defecto lo único que hace es escoger el valor más alto de las variables de la variable de clase, ¿cierto? Entonces él dice 91, pues receta de droga Y, ¿sí? Y está bien, pues querría decir que por lo menos con este señor disminuyo mi probabilidad de error, que podría haber sido de 1 entre 5, ¿cierto? O sea,
Yo parto con un 25% de pegarle a la droga que es, si yo tomo esto totalmente aleatoria, ¿cierto? 25 no, 20%, porque son 5 clases. 100 dividido en 5 a 20. Entonces, pasé de un 20 a casi un 50, porque Drogallé es 91, es casi 100, es casi el 50%. Entonces, ya con eso pasé a un 50, me gané una alta probabilidad de que le pegue a lo que es. Ahora, les pregunto, resulta que al señor le cayó mal la Drogallé. ¿Cuál le recetan? La X, ¿cierto? Entonces ya con eso, pues si me fue mal con este y me fue mal con este, estoy hablando de 90 más 50, estoy teniendo casi 150 de los 200, es decir, algo, tengo el 75% de probabilidad de pegarle, ¿cierto? Pues mejoré, ¿de acuerdo? Pero pues obviamente este proceso no lo saben los médicos, a menos de que ellos hayan recetado y ellos hayan llevado cuentas, ¿cierto? Como para darse la idea, pero eso no lo hacen, ¿cierto? Si no tienen ni tiempo para atenderlo a uno porque la pasan allá escribiendo vainas en el computador, menos para ponerse a llevar cuentas de qué medicina sirve. Entonces, ya partimos de un dataset que ya está cargado y que en este caso realmente no necesitamos procesarle nada porque viene limpiecito, organizadito, todo. Pues así lo conseguí, ¿no? Entonces, bueno, volvemos a mirar acá en drogas. Miramos el dataset y en estadísticas podemos ver más cosas. Podemos ver, por ejemplo, la edad, ¿cierto? La edad está repartida desde los 15 hasta los 70 años, más o menos, ¿cierto? Podemos ver, por ejemplo, para esta misma edad, podemos ver cuáles son el valor promedio, 44 años, el máximo 74, el mínimo esto, la desviación estándar, o sea, datos básicos que pueden ser importantes. ¿Por qué pueden ser importantes? Imagínense que este gráfico no es de edad, sino, por ejemplo, yo tengo una empresa de telecomunicaciones, ¿sí? Y yo aquí lo que estoy graficando es las veces que llamaron a servicio al cliente, ¿sí? La gente llamó a pedir servicio al cliente. Y resulta que esto es 0 veces, 1 vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, 10 veces. ¿Es lógico en ese contexto que yo tenga esta distribución de datos? Es lógico que yo, teniendo un servicio de atención al cliente, yo tenga 0 llamadas, 15, una llamada, veintitantas, 2 llamadas, veintitantas, bueno, 19, 3 llamadas, 5 llamadas, 28, 10 llamadas, 16. ¿Se espera eso? ¿Se esperaría eso o no? ¿No? ¿Por qué? O sea, en 0 llamadas, un montón de gente y esto bajando, ¿cierto? ¿Sí? Se esperaría eso, ¿cierto? Porque si yo tengo este problema, yo tengo un problema muy serio, ¿sí? Porque nadie te va a llamar 10 veces a decirte, uy, qué servicio tan bueno. No, la gente llama emberracada, ¿cierto? No, y me voy y los voy a demandar y bueno, todo ese tipo de cosas, ¿cierto? Entonces, uno no espera, por ejemplo, para ciertas variables, distribución, por ejemplo, como esta, que es más como uniforme. Ahí sí, porque se suponía que yo quería tener gente de diferentes edades. Entonces, si yo veo aquí lo contrario, que veo un montón de gente joven y poquitos por acá ancianos, yo diría, no, pues la muestra les quedó mal tomada, esto no va a servir, ¿de acuerdo? Entonces, estos análisis visuales es lo que se hace en la parte del análisis exploratorio de datos. Tú tienes que revisar y conocer y entender y darte cuenta de cosas que están metidas en los datos, ¿de acuerdo? Bueno, mm, ¿qué más? No, aquí no más. Volvemos acá. Vamos a empezar a hacer algo con el dataset. Entonces, el dataset yo puedo tirarlo acá al lienzo, o sea, lo agarro, lo sostengo y lo tiro, y ya hice uso del operador retrieve. Este operador se llama así, retrieve. Si yo no quiero hacerlo así, lo quiero hacer a mano, pues que es más lento, hago retrieve, lo busco, lo tiro y me voy acá y le configuro dónde es que está el archivo, local repository, minería 2025, data, drogs, ta. Ya, hice lo mismo, ¿sí? Pero pues me demoré más. Es más fácil coger y tirarlo y ya, y él de una vez se lo engancha
con todo. Mira, aquí ya quedó cuadrado y todo. Ahora, le digo que me lo muestre como resultado y yo corro esto y pues me muestra el resultado. ¿Sí? Que es ver el dataset, o sea, lo cargo y no lo muestra. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ya tenemos un primer operador, el operador de recuperación. Yo voy borrando aquí los resultados porque me enredan. Ahora vamos a hacer algo con ese dataset. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a construir un modelo, un árbol de decisión, con un algoritmo de decisión tree, que me diga cómo se define qué medicina puede ser mejor basado en esos atributos que dijimos, edad y demás. Entonces, por ejemplo, por acá yo puedo decir que me incluya un decision tree. Entonces, fíjense que ya los amarró, ¿no? Yo lo tiré sobre la línea. Si yo lo tiro acá, no lo amarra. Pero si yo lo tiro sobre la línea, él dice así, amarrémoslo y lo amarró. ¿Listo? Entonces ya tenemos un operador, se llama Decision Tree, que me va a generar un árbol de decisión. Y acá al lado derecho están como los parámetros para decir cómo debe correr ese algoritmo, ese operador. ¿Sí? Por ahora no vamos a entrar en profundidad en eso. Y le estamos diciendo que la salida de este, fíjese que este tiene tres salidas. Todo lo que está al lado derecho son salidas, todo lo que está en el lado izquierdo son entradas. Entonces, estos tres son salidas de ese operador. Por ahora solamente vamos a mostrar como salida el modelo, no más. Entonces vamos a correrlo y fíjense que ya no me mostró aquí la pestañita con el dataset, con los datos, no me lo mostró. Si yo quiero que se vea, yo tendría que decirle que me muestre los datos. Los datos son los que aquí se llaman exa, examples, o registros, o muestra, ¿sí? Entonces, este exa es este mismo que le entró, que son la entrada de los datos, y aquí yo le puedo decir, saque ese resultado. ¡Tin! Listo. Entonces ahí está el dataset y está el árbol. ¿Sí? Entonces, si yo llego y le digo al doctor, mire doctor, aplique este árbol para un nuevo paciente. Entonces el nuevo paciente llega y dice, bueno, usted como doctor le dice, bueno, este, ¿cuál es su nivel? Présteme los exámenes y déjeme ver cuál es su valor de potasio en sangre, ¿cierto? Entonces el valor de potasio en sangre de este señor, por ejemplo, fue de 0,8. Entonces usted llega y dice aquí, potasio mayor de 0, menos, entonces por acá, listo. Voy por acá. Bueno, ¿y cuál es su presión sanguínea? Le toma la presión, lo que sea, no, señor, está pero grave, está muy alta la presión. Entonces, presión sanguínea alta, me voy por acá, ya vamos por este lado. El resto del árbol ya no me interesa, ¿cierto? ¿Cuántos años tiene usted? 55. Ah, no, 55 le tocó la droga de. Listo. Ya con eso le damos al Señor que aplicando esta línea de decisión, pues ese señor se tiene que tomar la droga B. Y es el caso más raro, porque si le hubiéramos aplicado la no sabemos nada, le hubiéramos mandado la Y, después le hubiéramos mandado la X, después creo que le mandábamos la C, y ahí sí la B, creo, no me acuerdo bien el orden. ¿Sí? Y ese pobre hubiera sufrido muchísimo, ¿cierto? Pero hay un tema, y es, sí chévere el modelo, sí chévere, yo puedo explicarle al médico cómo tome las decisiones, ¿cierto? Chéverísimo. Pero eso qué tan bueno es. O sea, él generó un árbol, pero qué tan bueno sea, no sabemos. ¿Cierto? Hasta ahorita no sabemos qué tan bueno sea. ¿Le creemos al árbol? Pues yo creo que no, no. O sea, nosotros somos ingenieros y nosotros estamos acostumbrados a medir. Entonces, esto hay que saber realmente qué tan bueno es. Entonces, ¿cómo hacemos para medir qué tan bueno es? Para saber qué tan bueno es, nosotros podemos decir, bueno, pero ¿con qué lo vamos a probar? Entonces vamos a hacer la peor forma de probar un modelo. La peor forma de probar un modelo, pero hay que saberla, ¿cierto? La peor forma de probar un modelo es, yo tomé estos datos, estos 200 datos, construí el modelo y lo pruebo con esos mismos 200 datos, ¿no? ¿Sí? A ver qué tan bueno es el modelo.
Es mala, ¿por qué? Esto es como hacer lo siguiente. Los profesores que llegan y le enseñan, vamos a hacer esto, tin, 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 10 ejercicios. ¿Los entendieron? Sí, sí, sí. Saquen una hoja y le ponen los 10 ejercicios. Pues es muy probable que le vaya bien, ¿cierto? Si no, fue porque estaba dormido, si no, es porque definitivamente no, ¿cierto? Pero realmente, para que le vaya mal va a ser muy complicado porque yo le puse los 10 que le enseñé, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer esa primera, que es para que la conozcan. Entonces, fíjense que de este señor sale un modelo. Entonces, yo puedo aplicar ese modelo. Apply model. Entonces, acá, voy. Se me perdió el Apply Model. Este. Entonces, este Apply Model coge un modelo, tin, ¿cierto? Ya sabe qué modelo va a aplicar. Y por acá, él recibe sobre qué datos va a aplicar ese modelo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Son estos datos. ¿Cómo hago para pasar esto para allá si aquí ya no tiene otra salida, ¿cierto? Ya no tiene más salidas. Hay un objeto un operador que se llama multiply, que es como para hacer copias. ¿Sí? Entonces él recibe esa entrada, pero fíjese que tiene dos salidas. Entonces, es una copia. Ya. Entonces, uno para allá y el otro para acá. ¿Listo? ¿Sí? Entonces ya. Entró uno, salieron dos, pero son iguales. Con eso entrena, con esto manda para el Apply Model. Ahora, el Apply Model, vamos a decirle que nos muestre cuáles son los resultados sobre cada uno de los datasets que predijo. Entonces yo me vengo acá, lo tiro acá, listo. El lab es los resultados de la predicción. Entonces vamos a mirar, y entonces es el mismo dataset, mire, es el mismo dataset con todos estos campos, pero además tiene la variable real, la que debió haber dicho, la verdadera, la que está en el dataset. En el dataset nosotros ya tenemos que para el primer registro, para este señor, la droga que servía era la droga Y, ¿cierto? Pero acá nos dice además lo que él predijo. Y él predijo para ese señor, sí, sí, droga Y. Y además acá nos da la confianza en la decisión. Es decir, él tiene 100% confianza en que era droga Y. Para este señor no tiene ninguna duda. ¿Sí? 100% droga Y. Droga Y. Para el siguiente señor aplicó el árbol y era droga C y le dio droga C. Pero ahí tuvo una pequeña duda, porque dijo, sí, droga C con un 93%, 92,9%. Pero si no, pues tocaría droga ya ahí con un cunchito. ¿Sí? Ahí la cosa no fue totalmente cristalina como en el primer resultado. Y así sucesivamente. Entonces fíjense que él ya nos saca aquí cuál fue la droga que era la real y cuál fue la droga predicha. ¿De acuerdo? La que predijo usando el modelo que acabamos de crear. ¿De acuerdo? Ahora qué bien, ahora uno puede sacar métricas y una métrica sencilla es cuántas le quedaron bien, ¿no? Entonces uno llega aquí y empieza droga Y, droga Y, droga C, droga C. Ay, aquí se equivocó, entonces ya no, una equivocada, ¿sí? No, pues eso es hartísimo para ponerse a hacer uno de eso a mano, ¿cierto? Entonces aquí hay un operador que se llama performance. Performance. Ese performance no me funcionó. Performance. Performance. Entonces, por acá, performance, hay varios, ¿no? Pero el que necesitamos este es un problema de clasificación, porque estamos clasificando a esa persona que de estas 5 medicinas le sirve, ¿sí? O clasificar a una persona entre si le presto o no le presto plata, dos valores, ¿sí? Eso se llama clasificar. Entonces, vamos a poner este señor aquí, que él nos hace el cálculo y que nos entregue el performance.
Entonces ya, ya fíjese que la única salida que tenemos aquí es el performance. No nos va a mostrar la tabla de evaluación ni nada. Simplemente eso, pero podemos colocarla si quieren ahorita. Entonces mire, ya nos sacó eso. ¿Sí? Nos sacó el accuracy, 98%. Y nos sacó una tabla que se llama la matriz de confusión, o una matriz que se llama la matriz de confusión. Esta matriz de confusión nos dice en la diagonal, o sea, todos estos valores de la diagonal, cuáles fueron correctas. Es decir, los registros allá en el dataset decían droga y él a esos que decían droga Y los predijo como droga Y, sí, a 89, pero los que estén por fuera se equivocó. Debieron ser droga Y se equivocó y dijo droga C. Debió ser droga Y y se equivocó con uno diciendo droga X. ¿De acuerdo? Lo que está en la diagonal es lo correcto. Si ustedes suman esos valores y lo dividen en 200, pues les da este 98%. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y adicionalmente, pues aquí obviamente el algoritmo te deja por fuera todas las que se equivocó muy poco, 1, 2, 3, 4, ¿cierto? En 4 registros se equivocó. ¿Sí? Entonces fíjense, cogí el dataset, creé el modelo y después cogí el mismo dataset y le apliqué el modelo y se equivocó. ¿Sí? Porque pues obviamente no pudo sacar de esos datos una regla exacta para todos. Pero pues se equivocó muy poquito. Ahora, se equivocó muy poquito, pero es que también está probando con los mismos datos de entrenamiento. Entonces, que hubiera sacado 98 era hasta esperable, ¿cierto? Porque es fácil que él como que le vaya bien con los datos con los que se entrenó. Entonces, segundo modelo de evaluación. El modelo que hacen la mayoría de profesores. Le enseñan le enseñan una teoría, le aplican unos ejemplos para entender cómo se aplica esa teoría y después los del examen son diferentes. ¿Sí o no? La mayoría hacemos eso, ¿cierto? Entonces uno enseña 1 más 1, 2, 2 más 2, 4 y después le saca en el examen raíz de 4 más 3, ¿cierto? Algo así. Entonces, si vamos a hacer eso, quiere decir que nosotros de estos 200 registros tenemos que sacar unos registros para entrenar y otros para validar. Partir esa vaina, ¿cierto? Entonces, vamos a cambiar este multiply, lo vamos a borrar y vamos a utilizar uno que se llama split. Listo. Entonces, este split nos va a partir datos. Voy a hacer un poquitico más pegadito esto para que me quede la zona de las propiedades aquí visible. Entonces, este split de los datos me dice cuántos quiere mandar por esta porción de arriba y cuántos quiere mandar por esta porción de abajo. Inclusive puede partir más porciones si quiere uno, ¿cierto? Entonces, yo le voy a decir que el primero sea del 0,7 y el segundo sea del 0,3. ¿Sí? Y el muestreo sea muestreo, digamos, el simple shuffle, o sea, desorden. Coge el dataset, hágale aleatorio y después la mitad, el 70% van para arriba y el 30% van para abajo. ¿De acuerdo? Eso es lo que hace. Entonces, aquí ya es diferente. Mire, teníamos 200 registros. El 70% es 7 por 2, 140 registros. Se van para arriba 140. ¿Cierto? Con eso se construye el modelo. Y el modelo viene aquí a aplicarse. ¿Sobre qué se aplica? Sobre el 30% de esos 200, ¿cierto? Que son 60 registros. Esos 60 registros vienen por acá. Y entonces el modelo que se creó con los 140 se le aplican a los 60. Y se hace el proceso. ¿De acuerdo? Entonces este modelo de evaluación es un modelo de evaluación más durito, ¿cierto? Como más apropiado para darnos cuenta. Entonces, fíjense, nosotros no cambiamos, sino el proceso siguió siendo el mismo, lo único que cambiamos fue un bendito operador. Pusimos el split, no más. Y los cambios fueron sustanciales. Si ustedes se dan cuenta, pasamos de 98 a 83,33. ¿Sí?
porque él se entrenó con menos registros, 140, ¿cierto? Y probó sobre los 60 que no había visto, ¿de acuerdo? Entonces, acá ya vemos que, por ejemplo, para la droga Y ya comete más errores, y sobre todo con droga A, después con droga X y después con droga B y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Entonces nuestra matriz de confusión ya cambia. Si sumamos esto tiene que dar 60, ya no va a dar 200, ¿cierto? Y pues por la cantidad de números, pues ya uno se da cuenta que sí da por 200, por 60, porque estamos utilizando menos registros. Entonces, esta es la segunda forma de evaluación. No, si yo le vuelvo a dar run, vuelven a dar iguales. Si no he cambiado nada, si son modelos probabilísticos, sí puede que cambien, ¿sí? Pero el árbol de decisión, a ver, digamos que aquí, ¿por qué podría cambiar? Porque el split data está utilizando aquí un muestreo diferente, ¿cierto? O sea, ahí eso es aleatorio. Si yo le coloco que utilice una semilla local y le fijo la semilla, ahora sí, lo corro 10 veces y tiene que dar lo mismo. Lo tiene que dar lo mismo, mire. 93, 93, 93, 90. Fíjese que dio diferente ahorita. Pero yo lo corro todas las veces que quiere y va a dar 93 porque le fijé la semilla del muestreo. Es decir, el muestreo siempre va a ser igual. Si yo no le controlo la semilla, pues me puede variar. Fíjese que nos había dado 83, ¿era? ¿O era 93? Yo no me acuerdo. El primero que dio fue 83, porque yo no le fijé la semilla y él cogió cualquiera, ¿cierto? Entonces, hay que fijarse bien si los algoritmos utilizan aleatoriedad, pues, y usted quiere repetir los experimentos, o sea, repetirlo es que lo vuelva a repetir y le dé igual, ¿no? Pues tendría que fijarle la semilla para que los resultados se mantengan, si no, no les van a cuadrar. Entonces, básicamente, de todo esto, el único que tiene la aleatoriedad es el split data. Además hay una cosa, cuando yo hago el split, puede que los datos no queden, dependiendo del modelo, no queden bien repartidos. Vamos a ver el ejemplo. Mire, por acá se vinieron los 60, ¿cierto? Entonces lo voy a sacar estos 60, estos 140 los voy a sacar que me los muestre acá, ¿cierto? Y por acá van los predichos. Yo necesito que me los muestre también. Entonces me va a mostrar los 160 y me va a mostrar los 40. Los 140 y los 60, ¿cierto? Y vamos a ver algo que puede ser importante. Entonces, este tiene 60, ¿cierto? Que son los datos de, de prueba. Y este de aquí tiene los 140, que son los datos con los que se entrenó. Miremos un momentico en las estadísticas y miremos acá, por ejemplo, las drogas. Las drogas tienen esta proporción así, ¿cierto? En entrenamiento. Ahora, el tema es que nos tocaría como, voy a hacer aquí un recorte para que comparemos las dos gráficas. Esta es la de los 160, ¿cierto? Listo. Ahora nos vamos a ver acá la de los datos de prueba. Entonces le decimos acá que nos muestre las estadísticas, que nos muestre las gráficas. Y fíjense en las configuraciones. Droga Y, sí, parece ser que droga Y en los dos es la más alta, ¿cierto? Después sigue droga X, pero aquí droga X tiende a ser demasiado alta, ¿sí se dan cuenta? En estas de acá hay 22 y aquí hay 26, o sea, son casi iguales. O sea, las proporciones no son iguales. El muestreo aleatorio hace eso porque a él no le importa. Él simplemente aleatorio y pum, pum, pum y armó. Entonces, las distribuciones de la variable de clase en el dataset de entrenamiento y en el dataset de prueba están descuadradas, no están cuadradas, que no es un poco lógico. O sea, la idea es que tú tengas un muestreo en ambos lugares igual. Los datos sean diferentes, pero que tengan más o menos una distribución similar. Entonces, en ese sentido, acá tenemos que decirle al split data que por favor haga lo que se llama un muestreo estratificado. El muestreo estratificado busca que en los dos datos, en los 140 y en los 60,
hayan iguales proporciones de cada clase. Entonces, si aquí hay un 45% de Y, aquí hay un 45% de Y. Si aquí hay un 30% de X, aquí hay un 30% de X. Es así de sencillo, ¿de acuerdo? Entonces, claro, cuando yo corro esto, mira mi performance. También cambia porque la distribución fue diferente, ¿cierto? Pero si yo miro acá en la estadística y miro las gráficas, bueno, voy a mirar esta gráfica que está pequeñita y lo mismo para esta otra. Miro la gráfica y vamos a tomarle una fotico, otro recorte. Y nos llevamos esta pequeñita. Y la comparamos con la de prueba. Y pues ya tienen más cara similar. ¿Sí? Porque él busca que queden bien repartidas las clases. Y la implementación es bastante sencilla. Realmente es bastante sencilla. Usted le hace un shuffle, o sea, lo desordena. ¿Sí? Y después de que quedó desordenado, arma orden por grupos. Drogas X. Todas las drogas X las dejo aquí pegadas. Las drogas Y, las drogas Z, bueno, las drogas A, B, C, X y Y. ¿Cierto? Las arma en grupos. Y después tú dices 70% para uno y 30% para el otro, ¿cierto? Entonces, de las que quedaron aquí, si por ejemplo drogas Y eran, digamos 100 para hacerla fácil, pues coge las primeras 70 que ya estaban desordenadas, las primeras 70 y pum, para el dataset de entrenamiento. Y las 30 que siguen, pum, para el dataset de prueba. Después coge las drogas X, digamos que las drogas X eran 50. Pues 7 por 5, 30, 35, pum, para el dataset de entrenamiento. Y las otras, pum, para el dataset de prueba. ¿Sí? Entonces, así las proporciones te quedan bien. No hay rollo. ¿Sí? Y sigue con la otra y con la otra. Entonces, obviamente no van a quedar exactas, pero van a quedar muy parecidas, porque si por ejemplo en una sola hay, digamos que 9 registros, pues el 70% te va a dar 7 y en el otro deberían haber sido 3, pero apenas quedaron 2, pues quedaron 2, que va ahí un descuadrecito pequeñito, pero en general se logra, ¿sí se dan cuenta? Entonces, importantísimo, y normalmente eso para mí es por defecto, yo ni lo pienso, pues siempre utilizar muestreo estratificado cuando yo estoy haciendo un problema de clasificación, porque en regresión no se puede hacer, si no lo haría. ¿Sí? Entonces siempre se tiene que hacer ese muestreo estratificado. Ahora bien, ahora bien, este modelo de evaluación, que es el de hacer un split del dataset en training y testing, pues es un poco pesimista, ¿sí? Porque suele suceder que tú eres de malas y tú entrenaste con 1 más 1, 2, 2 más 2, 4 y te salió en la prueba el de la raíz cuadrada de 4 más 3, ¿sí? Entonces es muy complejo con respecto a lo que entrenaste. Entonces, hay un modelo que se llama la validación cruzada. La validación cruzada es como un intermedio entre el fácil, donde le muestro con lo que lo evalúo con lo que lo entrené, y entre esta que es tan difícil, que es que te muestro cosas, te evalúo con cosas que nunca viste. ¿Sí? Es como en la mitad, se llama validación cruzada. Y ese señor aquí es inclusive más fácil de poner. Acá no hay más que hacer clic derecho, insertar un bloque de construcción y le digo que sea un bloque nominal porque nuestra variable objetivo es nominal o categórica, no es un número continuo, ¿cierto? Que en este caso es droga A, droga B, droga X, droga Y. Este bloque de validación es el bloque que se llama bloque de validación cruzada. Y ya inserté el bloque, le digo cuántos bloques voy a armar, cuántos bloques de validación voy a armar, voy a decirle que 3 nada más. Y él por defecto, fíjese que ya pone muestreo estratificado. ¿Sí? ¿Cómo opera este bloque? ¿Cómo opera este bloque? Básicamente de la siguiente forma. Yo tengo un dataset. Mi dataset es, bueno, asuman que ahí está mi dataset, ¿cierto? Con todos los registros, ¿cierto? Él lo parte
En este caso yo le dije que 3 folders. Entonces él lo va a partir en 3, estratificado. O sea, todos los bloquecitos van a quedar con el mismo número de registros y con las mismas proporciones de valores de clase, ¿cierto? Entonces yo lo convierto en 3 registros, en 3 datos. Entonces un primer dato, tin, tin, con sus registros, un segundo dato, tin, tin, con sus registros y un tercer dato, tin, tin, con sus registros, ¿cierto? Como dijimos, todos van a tener el 50% de X, bueno, de Y, todos van a tener el 50% de Y, todos van a tener el 25% de X y todos van a tener la misma proporción, pero son registros diferentes, ¿no? Ahora, ¿qué hace el algoritmo? El algoritmo en validación cruzada, ¿qué hace? Llega y dice, a este lo vamos a llamar a este lo vamos a llamar B y a este lo vamos a llamar C. Entonces él dice, bueno, yo voy a tomar primero a más B, los junto, y con esos señores voy a entrenar el árbol de decisión o bueno, el clasificador que yo vaya a utilizar. Y esto me genera un modelo, que en este caso, digamos, va a ser un árbol. Digamos que el árbol que le dio fue este árbol, súper sencillo. ¿Sí? Lo entrenó con eso. Pero después toma a C, este de aquí, y con él evalúa esto y le dice tanto por ciento le quedó bien. ¿Sí? Entonces es como si estuviera haciendo que coge solo estos dos, los junta, entrena y prueba con esto. Es como lo que acabamos de hacer. Entrenar con unos y evaluar con otros que no ha visto. ¿Cierto? Pero después vuelve a hacer lo mismo y después dice, ahora sumemos a B más C. Corramos el algoritmo de árbol de decisión, creemos un árbol y digamos que el árbol que le salió por aquí fue un árbol un poquito diferente. Le salió este árbol. Listo. Y ahora tomé a y pruebe ese árbol. Entonces lo prueba y le dice, eso le dio un porcentaje de tanto. Le fue bien en tantas. ¿Sí? Entonces ya hizo lo mismo. Le mostró este y este para entrenar y utilizó este para evaluar. ¿De acuerdo? Y finalmente llega y dice, bueno, ¿qué nos falta? Coger a C con A, unirlo, pasárselo al árbol al algoritmo del árbol, generar un árbol. Digamos que el árbol que nos generó fue este otro árbol. Y este otro árbol, ¿con quién lo vamos a evaluar? Pues con el que falta, con B, ¿cierto? Porque lo entrenamos con C y con A. Entonces lo entrenamos y nos sacó un porcentaje. ¿Listo? ¿Cuál es la calidad de este clasificador? Pues es el promedio de los porcentajes que yo obtuve. ¿Sí? O sea, coge este más este y saca el promedio. ¿Sí? El valor que nos va a dar va a ser un valor más apropiado de cuando yo saque esto a producción, más o menos cómo nos va a ir. ¿Sí? No es tan optimista como el de entrenar y evaluar con lo mismo que se entrenó, que eso es súper optimista. No es tan pesimista como este otro que era entrenar con unas cosas y mostrarle otros totalmente diferentes, sino una cosa aquí como en la mitad, más equilibrada. Y eso que nos da normalmente es más en la realidad. Ese es el modelo, pero hay una cosa mala en esto. Y es que si ustedes se dan cuenta, ahí hay 3 árboles diferentes. ¿Cierto? Y entonces, ¿cuál nos muestra? ¿Cuál nos muestra de esos 3? Ninguno. Porque él llega y dice, eso es lo que yo uso para estimar qué tan bien le va a ir. Pero el modelo que yo le entrego, pues es este. Armo un árbol y ese árbol es el que le entrego. ¿Sí? Imaginen que ahí hay un árbol. ¿Sí? Digamos que fue ese. Ese es el que nos entrega. O sea que si yo pongo 3 folders, él realmente me va a armar 4 árboles. 3 para calificar qué tan bueno es y uno que es el que me entrega. ¿De acuerdo? Siempre es así. Si usted dice por defecto, la validación cruzada utiliza 10 folders. Entonces quiere decir que él genera 11.
10 que utiliza para hacer la evaluación y uno que es el que me va a entregar. Y ese que me va a entregar lo hace con todo el dataset. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, eso es la validación cruzada. Por debajo, importantísimo, estratificado. Aquí por defecto lo pone. En Python, cuando vayamos a ver Python, toca decírselo, porque él por defecto no lo toma. Entonces, que no se les vaya a olvidar. ¿Claro o no claro? ¿Sí? Bueno, ¿preguntas hasta ahí? ¿No hay? Se les escapó una. ¿Dónde cuadré yo el árbol de decisión en este modelo? Ah, que los que saben ya saben, ¿no? Miren, estos modelos, algunos operadores tienen profundidad. Es decir, si yo le doy doble clic, entro dentro de él. Clic, clic, y entré. ¿Sí? Dentro, yo le dije que voy a utilizar un árbol de decisión, pero yo puedo haber no utilizado un árbol de decisión, sino otra cosa. Y adentro está el apply model y el performance. Entonces, este operador toca entrar dentro de él para configurarle cosas. ¿Sí? Lo que pasa es que él por defecto, como yo le dije que insertar un bloque de construcción y le dije que era nominal, él ya por defecto lo inserta así, con todo esto ya cuadrado. Entonces, pues es mucho más rápido para uno que ponerse a hacerlo a mano. Entonces, por eso ahí está el árbol de decisión. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, profundidad, doble clic. Y aquí está ¿cómo es que llama esto? La miga de pan. Es decir, procesos y estoy en validación. Si me quiero, me salgo a procesos y me vengo acá. Porque inclusive puedo tener más profundidades. ¿Sí? Bueno, ¿preguntas? ¿No hay? ¿Todo bien? ¿Todo perfecto? ¿Sí? Bueno, vamos a hacer una cosa simple para terminar. Y es que igual el árbol que nos está generando esta vaina está largo, está grande, ¿cierto? Resulta que por alguna razón, por ejemplo, hablé con un experto, un médico experto, y dice, pero ustedes, ¿por qué tienen por aparte sodio y potasio? ¿Por qué no tienen más bien la relación entre sodio y potasio, que es lo que nosotros utilizamos? ¿Sí? Opción 1, me dijeron eso, me lo sapearon, como el cuento. Opción 2, cuando yo mire el dataset y aquí en la parte de visualización, yo le dije, hágame el favor y hágame un diagrama de puntitos, puntitos, en donde me muestre en el eje X el sodio y en el eje Y el potasio. Sodio, potasio. Y hágame el favor y el color que me ponga sea el color de las enfermedades, de las medicinas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno mira esto, se da cuenta de algo que, entendiendo el tema, se da cuenta que puede ayudarle o sapearle al clasificador. Porque si ustedes se dan cuenta, todas las azulitas están aquí abajo, ¿sí se dan cuenta? ¿Sí? Pero usted no puede trazar una línea horizontal, porque si traza una línea horizontal, pues estos van a quedar mal, ¿cierto? Si usted traza una línea como un poquitico más diagonalcita, más en diagonal, le pega más a separar las celesticas del resto. Las celesticas son, según esto, la droga Y. ¿Sí? Entonces, una diagonal en un gráfico de este tipo, normalmente es una división. ¿Sí? Si tú divides eso, esa división ya va a quedar con valores que un árbol de decisión va a ser más fácil que pueda hacer la división de los datos, o sea, partirlos, separarlos. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Entonces, ¿yo qué le digo? Yo le digo, generemos un atributo, generate attributes. Le vamos a generar un atributo, coloco aquí el operador, o sea, leo y voy a generar el atributo. ¿Cómo voy a llamar el atributo? Lo voy a llamar, no sé, sodio dividido en potasio. ¿Cómo va a ser la fórmula? Bueno, pues puedo darle aquí la fórmula. Entonces, sodio dividido en potasio. ¿Listo? Aplicamos, y aplicamos y ya. ¿Qué quiere decir? Que aquí esto pues me generó una columna más en el dataset. ¿Queremos verla? Pues nos toca mostrarla acá.
Ahí la vamos a mostrar. Los hexas son el dato, ¿no? Entonces le digo que me lo muestre. Corremos esto y mire que el hexa me pone esta columna nueva. Si ustedes cogen ahí, dividen punto 79, dividen pues te tienen que darle 25. ¿Sí? Entonces, para todos los registros creo esa columna. Pero miremos ahora el árbol. ¿Se acuerdan ese árbol tan grande que nos salía? Y aquí quedó reducido a un árbol de profundidad 3, con muy poquitas. Y miremos la calidad, porque lo importante es la calidad, no el árbol, ¿no? Y la calidad es 99%. ¿Sí se dan cuenta? O porque me lo dijo el experto, porque lo sabía, o porque yo hice un buen análisis visual de los datos, encontré eso y le ayudé a un clasificador. ¿Sí? Ahora bien, puede que yo no hubiera querido utilizar un árbol de decisión, puede que haya querido utilizar otro clasificador. Entonces, por ejemplo, otro clasificador, no, es que yo soy muy bayesiano, entonces me voy por acá y le digo modelamiento predictivo bayesiano, Naive Bayes. Es otro modelo de predicción. Lo corro y el modelo me da un resultado, pues bueno, 94, ¿cierto? Y si miro el modelo, pues el modelo es esto: edad, sexo, presión sanguínea. Entonces el médico dice, pues bueno, tú puedes ser muy bayesiano, pero a mí esa vaina no me sirve. ¿Yo qué entiendo de ahí? ¿Me toca hacer un curso de redes bayesianas o qué? ¿O de optimización bayesiana o de estadística bayesiana? Y pues un médico va a decir, no, a mí me interesa más el otro. Tiene mejor calidad y lo entiendo. ¿Sí? Entonces ahí es donde viene el tema de la explicabilidad para quienes están trabajando en ese tema. O sea, la idea para un cliente, en este caso un médico, el paciente, el que quiere la solución, pues muchas veces no importa solamente el tema de que me dé buena calidad, sino que lo que hace yo lo entiendo, ¿cierto? En otras aplicaciones puede que no, ¿cierto? Pero hoy por hoy, y lo que creo yo va hacia el futuro, es que todas las aplicaciones van a pedir eso. Porque si usted es una persona que está pidiendo un préstamo a un banco, antes, hace muchos años, usted tenía la visita a un asesor, ¿cierto? Y el asesor le preguntaba y tal, le decía, no, mano, esto no le podemos dar el préstamo porque es que mira tus ingresos, no sé qué, y te explicaba, ¿no? Y tú salías triste, pero bueno, ya sabía que no. ¿Y por qué no? ¿Cierto? Pero ahorita tú entras a una plataforma y que la plataforma te diga no. ¿Y por qué? No, ¿por qué no? Pues usted no sale tan contento, ¿cierto? Usted esperaría decir, no, pero dígame, entonces, ¿qué tengo que cambiar yo en el futuro para poder ganar un bendito? No lo va a tener, ¿cierto? Entonces, pues obviamente eso poco a poco va a ser, por ejemplo, un momento para que la gente diga, no, es que yo soy negro, esta vaina me está discriminando por raza, ¿cierto? Y otro va a decir, no, pues que yo soy, no sé, digamos judío, y ahí me pidieron la religión, eso fue que mínimo este banco es contra judíos. Entonces, esas cosas van a hacer que en el tiempo todas las aplicaciones tienen que buscar alguna forma de explicar cómo se obtienen los resultados y que la persona quede tranquila. Porque pues obviamente si usted va, metió sus datos y le dijo, sí, tranquilo, le prestamos, pues usted no va a decir nada. Pero cuando le dicen no, sí, ¿cierto? Ahí sí va a ponerse. Y así de muchas cosas. Imagine que usted llegue y hace una aplicación y en la aplicación le dicen, no, usted tiene un riesgo de cáncer del 99% para el próximo año en el estómago. O sea, perdón. O sea, eso, primero que todo, la noticia, nada más la noticia ya me dio el cáncer. ¿Sí? Porque eso ya me va a afectar psicológicamente. Pero si la forma en como yo le explico qué es lo que le está haciendo daño y le digo, si usted reduce estas cosas, pues puede que ya no tenga el 98, sino que pase a ser el 25, que lo pone en riesgo bajo, pues usted dice, pues la historia fue diferente, ¿cierto? Me dijeron que estoy grave, pero que si hago ciertas cosas voy a pasar a no ser grave. Eso es otra historia. Entonces, por eso el tema de la explicabilidad. Que eso, bueno, será para los que se interesen en el tema. Creo que cerramos por ahí.